como sea. Buenas tardes, mis amigos de Facebook. Esto es algo improvisado. Sí, estamos aquí improvisando un poco. Les comparto que pues, estamos acá en Chile por cosas de que Dios así lo puso, lo permitió. No fue algo planeado, pero estamos aquí por gracia de Dios, porque Él abrió una oportunidad de venir y nosotros la aprovechamos. Pablo está en la conferencia, como siempre, presentando un artículo y yo aproveché también acá para conocer a Carla. Ella es nativa de aquí de Chile. Hola, estamos saludándolos desde Pucón, que es una ciudad que está en la 9ª región de Chile, de la región de la Araucanía, y estamos en un hotel que está a la orilla del lago Villarrica. Y bueno, nosotros con Nancy nos conocimos en Smule, en la aplicación de canto, hace como 4 años y algo. 4, sí, porque el 2020 ya no. Harto tiempo. En resumen, harto tiempo. Y por algún motivo Dios nos permitió generar una amistad importante, significativa, en donde nos hemos conocido un poco. Yo sé que muchas personas quizás piensan que cuando uno tiene amigos a la distancia, esas amistades no pueden ser estrechas o importantes, profundas, pero nosotros conversábamos que en nuestro caso Dios permitió que sea una amistad muy buena, de calidad, y yo también estoy agradecida de que Dios haya permitido que Pablo y Nancy vengan a Chile a esa conferencia, que es la excusa perfecta para juntarnos. Entonces estamos agradecidas, y también antes de que pudiéramos juntarnos acá en esta ciudad, porque yo tuve que viajar más del sur, estábamos compartiendo con Nancy de que nos gustaría hacer un live para poder hablar un poco de salud mental, porque, bueno, tanto ella como yo, por estudio o por trabajo, estamos relacionadas con el tema de la salud mental, porque, por ejemplo, en mi caso, yo acá en Chile soy terapeuta ocupacional en salud mental, y actualmente trabajo con población infanto-juvenil, o sea, con niños, jóvenes y adolescentes. Anteriormente trabajé con adultos, entonces de alguna manera, hola las que se están conectando, mucho gusto. Y por ejemplo, vemos muchas necesidades en el tema de la educación sobre salud mental para la iglesia en general, porque bueno, somos cristianas, sabemos que de repente en el ámbito como general, en las iglesias el tema de la salud mental es como un poco tabú. Es un poco mal visto, se considera que las personas que requieren algún apoyo de salud mental espiritualmente no son buenos cristianos. De repente, sin querer, tenemos prejuicios e ideas preconcebidas de la salud mental como algo negativo, como algo que hay necesariamente ahí está el diablo, o si una persona pasa por algún tema de salud mental lo consideramos que es poco espiritual, o le decimos falta de fe, que le falta oración, que le falta ayuno. Y si nosotros nos dedicamos a estudiar bien la escritura, nos damos cuenta que muchísimos personajes bíblicos tuvieron depresión, tuvieron ansiedad. Tenemos el caso de Job, el caso de David, que David escribió muchos de los salmos, y hay muchos salmos donde se pasa puro deprimiendo. Está en el fondo del pozo. Entonces David, Elías, Jeremías, que no por nada le dicen el profeta llorón. Entonces de repente uno dice, si Dios de forma como intencional permitió dejar esos ejemplos de humanos, de personas igual que nosotros, que demostraban sus emociones y su vida tan a flor de piel, ¿por qué nosotros queremos aspirar a un modelo de perfección en nuestra vida cristiana si Él nos dejó ejemplos, nos dejó referentes? También cuando hablaba de Elías decía que Elías fue un hombre como común, sujeto a las mismas pasiones que nosotros, a las mismas emociones que nosotros. Incluso yo sé que Jesús no permitió que fuera azaroso que se escribiera los evangelios que Jesús lloró. Eso no, alguna persona no podría decir que fue al azar
que los evangelistas quisieron plasmar eso en los evangelios sinópticos. Eso obviamente no fue azaroso. El Señor quiso plasmar la humanidad de Cristo. Imagínense, si Cristo se conmovió hasta sentir dolor, incluso en el Getsemaní cuando lloró su sangre, todo eso que ocurrió, son procesos humanos que se viven por el dolor, por la angustia, por el miedo, y en ningún momento el Señor nos enseña a inhibir nuestras emociones. No se trata de que nosotros no podamos sentir, no podamos dolernos, no podamos vivir procesos de duelo, procesos de dolor, de angustia, sino que se trata de hacerlo bíblicamente. Entonces, en base a eso, como para ir introduciendo el tema, muchas veces tenemos preguntas sobre esto. De hecho, probablemente quizás el live no lo va a ver mucha gente, pero el Señor sabe quiénes tienen que estar aquí viendo esto, porque a veces en nuestra oración de la noche o en la mañana decimos: Señor, ayúdame con esto que yo estoy viviendo, estoy ansioso, me siento deprimida, pero como que siento que no puedo contarlo, porque hasta la culpa nos sigue por sentirnos mal. Entonces, en realidad, si estudiamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el Señor nunca ha tenido la intención de que nosotros evitemos esos procesos de, como decir, no, a mí no me está pasando nada. No, yo no estoy ansiosa, yo entrego mis cargas al Señor. Yo oro al Señor, el Señor está conmigo, el Señor me ama. Sí, eso todo es cierto, pero a veces nos autoengañamos y nos tratamos de decir que estamos bien cuando en realidad nuestra realidad y nuestro sentir no es coherente. Y el Señor lo que más busca de una persona es que seamos sinceros y transparentes. Acá en Chile, quizás acá van a haber personas que no son de Chile, cuando te preguntan: hola, ¿cómo estás? ¿Qué es de ti? Hola, bien. Y siempre dices que estás bien. Y a veces estás en el fondo del pozo, pero como un hábito dices que estás bien. O sea, como, porque el decir no estoy bien abre un tema, abre un tema de ¿y por qué no estás bien? Y empiezan las preguntas, y de repente empieza la incomodidad de ¿me juzgará? ¿Qué me dirá? ¿Me apoyará? O me dirá: no, tienes que orar y no te preocupes. Claro, y el Señor lo va a hacer y nada más. Pero también en la Escritura, por ejemplo, yo quiero leer un pasaje breve de Primera de Reyes. Bueno, ahí los que quieran pueden, les aconsejo que si escuchan esto, tomen muy en cuenta cuál es la postura de Dios frente a la depresión, ¿ya? Porque es importante tenerlo en cuenta para que nosotros como hijos de Dios hagamos eso en las iglesias, porque de repente la gente no quiere contarnos lo que les está pasando porque nos hemos vuelto personas legalistas, personas que en vez de extender una mano para ayudar, extendemos un juicio y una crítica y sancionamos a la persona, y en vez de quitarle la carga le ponemos una carga de culpa, una carga de ansiedad, una carga de temor. Entonces el Señor en la Escritura, en Primera de Reyes, capítulo 19, se está relatando la historia en donde Jezabel mandó a perseguir a Elías, después de que Elías había hecho todo, bueno, esa historia bien conocida en donde Dios mandó fuego del cielo, y en relación a que respondió a la oración de Elías y no respondió a los profetas de Baal, la sentencia que fue para esos profetas fue la muerte. Entonces, como Dios demostró que es el Dios verdadero, la sentencia para el pueblo de Israel era muerte para los profetas falsos, y evidentemente los profetas de Baal eran, como decimos en chileno, de cartón, eran falsos. Entonces pasó que mataron a todos esos profetas, y después de eso Elías amenazó, Jezabel amenazó a Elías y le dijo que lo iba a matar, y le dijo así como en cortas palabras, le dijo: prepárate porque no va a pasar este día de que yo te mate. O sea, anticípate que yo voy a hacer todo lo necesario para matarte. Y Elías, uno de repente se pregunta, ¿y Elías había hecho esa tremenda hazaña? Y después fue escapando y se fue a esconder en una cueva y se fue a hacer esta oración. Se fue al desierto, y en el versículo 4 del capítulo 19 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo:
basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ya, esa es la primera parte, es un versículo. Y si se dan cuenta, esto en salud mental se llama ideación suicida activa. Me quiero morir. Quiero morirme, no quiero vivir más, no tiene sentido mi vida, Dios mátenme. Eso, él le estaba pidiendo, Dios mátame. O sea, en cortas palabras, diciendo, no quiero vivir. Y uno de repente, si escucha eso de una persona cristiana, uno diría, no digas eso, estás blasfemando contra el Señor, ¿cómo vas a decir eso si Dios te dio la vida? Y solo Dios quita la vida, ¿cómo puedes decir eso? ¿Y qué pasó después de este versículo? En el versículo 6, en el 5 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Y lo curioso es que más adelante habla del ángel de Jehová, o sea, probablemente este mismo ángel que lo tocó para despertarlo era Jesús mismo, porque sabemos que en el Antiguo Testamento una figura de Cristo era el ángel de Jehová, que era Jesús mismo. Y ya, entonces lo despertó y lo hizo comer. Entonces, este es como un pequeño anticipo de cómo Dios respondió a la oración de Elías. Elías le dijo, mátame, no quiero vivir, no soy mejor que mis padres, quiero terminar con mi vida. Y Dios, en vez de reprocharle, en vez de juzgarlo, desanimarlo, lo dejó dormir y después de eso lo alimentó. Entonces tú quedas así como... Y uno dice, ¿y por qué nosotros somos tan duros? Tan duros con las personas que están sufriendo, que están en un mal momento. Y a veces estamos tan despegados de la empatía que nosotros racionalizamos los problemas de otros, juzgamos el problema que la otra persona está viviendo. Por ejemplo, yo atiendo adolescentes y de repente hay niños que me dicen, ay, es que estoy triste porque una compañera me dijo tonta, por ejemplo, me dijo tonta. Y eso a ella le causó un profundo dolor. Y otras personas muy irracionales dicen, ay, pero ¿cómo va a estar triste por eso? O sea, qué exagerada. Y como que tienden a hacer un juicio de valor sobre un malestar de otra persona. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a a ponernos en el lugar del otro. Jesús, cuando Él tomó todas nuestras cargas, todo nuestro pecado, Él se puso en nuestro lugar en todo sentido. Él no solamente sustituyó nuestro lugar, no solamente nos redimió, sino que Él también tomó sobre sí todos los dolores, todos los lutos, todo lo malo que nosotros podamos vivir en esta vida, Él lo tomó todo sobre sí mismo. Entonces Él experimentó al 100% todas las emociones humanas en su máximo esplendor. Y nosotros de repente no le permitimos a la gente dolerse, no les dejamos tranquilo vivir su dolor, su luto, y nada para el Señor es poco. O sea, Jesús, por ejemplo, todos tenemos los cristianos, bueno, no sé si están puras personas cristianas acá, pero todos tenemos una relación con Jesús, de comunión, de relacionarnos con Él, de pasar tiempo de calidad con Él. Una relación, no una religión. Entonces, de repente, yo le digo al Señor, Señor, estoy enojada, me pasó esto, y como que hago un escándalo entre Dios y yo nunca he sentido un reproche de Dios hacia mí. Siempre he sentido, sí, entiendo tu molestia, pero Carla, tienes que aprender a tu hermano, a amarlo. Y él, siento su corrección, pero nunca siento su juicio, su reproche. Y el otro día escuché de una hermana cristiana que me decía, Dios me atrajo a él con dolor porque a mí me pasó esto. Y me dijo, y bueno, si el Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y yo decía en mi mente, pero es que el contexto de ese pasaje, ese fuego consumidor no es para los hijos, para que ustedes sepan, no es para usted. Ese fuego consumidor es para lo mismo que hablan los evangelios de que separa la cizaña del trigo, y para el trigo es esa bendición, ese amor, esa gracia y esa misericordia, porque Dios elige de quién tener misericordia, dicen los salmos, dice Proverbios. Entonces nosotros a veces decimos, ay, ahora me está castigando el Señor porque me porté mal. Pero eso es porque nos falta conocer la personalidad del Señor. Nos falta entender que cuando Cristo pagó por nosotros,
nos dio la facultad de poder recibir perdón de todas las cosas que hemos vivido, de todos los pecados que han pasado, de los que vamos a hacer el día de hoy y de los que van a ocurrir el día en el futuro. Y algunos van a decir, ay, claro, la gracia que te deja hacer lo que tú quieras. Y en realidad en Romanos habla de que la gracia no es para que tú la tomes en vano, sino que tú tienes que tomarla como algo tan valioso que tú cuidas esa gracia y significa que tú no vas a pecar con deliberación, no vas a pecar porque amas el pecado, sino que vas a todos los días, tienes que ser primero consciente de que todos los días vas a pecar, todos los días, sin ninguna excepción. Te vas a esforzar a no hacerlo y lo vas a hacer todos los días y Jesús lo sabe. Jesús lo sabe, se tenía que decir y se dijo, dice un dicho, que Jesús sabe que hoy día vas a pecar, mañana, pasado, todos los días, y aún así su gracia cubre multitud de pecados, cubre multitud de errores, limpia multitud de faltas que tú tengas en tu interior. Y cuando nosotros entendemos que Jesús tiene esa tremenda gracia y misericordia, nosotros no somos nadie para evitar que esa gracia se extienda a otra persona. Si Él no tiene una mirada crítica y de juicio y de castigo hacia nosotros, nosotros no somos nadie para hacer eso con otra persona. Nosotros al contrario deberíamos ser reconciliadores o personas que extiendan esa misma gracia a otro para que esa persona pueda ser restaurada. La carta de Santiago en un pasaje dice, confesaos unos a otros para que seáis sanados, porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, de repente pensamos que, y lo fuerte de ese pasaje, si ustedes lo estudian, se refiere a que tú tienes que decir tus pecados y tus dolores y tus lutos, confiarlos en otra persona que sea justa, para que esa persona te escuche, te aconseje, te apoye y ore por ti, porque en medio de esa relación con esas otras personas tú vas a ser sanado. Porque algunas personas piensan que basta ir a arrodillarse a su habitación y decir, Señor, perdóname por mis pecados, Señor, restáurame, y creen que hasta ahí nomás llega nuestra responsabilidad ante Dios. Pero el Señor estableció un diseño que es la iglesia. La iglesia es la novia del Señor, es el diseño del Señor. Los dones, los ministerios se utilizan dentro del cuerpo de Cristo. Nuestro carácter es pulido y formado en medio de la iglesia. Entonces, cuando nosotros queremos que nuestros errores y horrores no se sepan por fuera, no podemos ser sanados, porque la confesión que hace en su privacidad, en la palabra dice que cuando tú confiesas a Dios alcanzarás misericordia y vas a recibir perdón. Recibes perdón, pero no recibes restauración, porque la restauración Dios la sujetó o la sometió a esa confesión con otra persona. Y es fuerte porque yo veo mucha gente que, como yo trabajo en salud mental, todo el tiempo estoy escuchando problemas de todo tipo. Y de repente yo le digo, ¿a quién le contó esto? No, es la primera persona que le cuento. Yo digo, eso tan terrible que vivió, ¿cómo soy la primera persona? No, es que nadie me daba la confianza, o me daba miedo, o me iban a juzgar, o mi reputación, o lo que sea. Y ese es un mal que le ocurre a la iglesia, de que piensan que la espiritualidad tiene que ver con no fallar, con no equivocarse y con tener un testimonio humano, intachable, pero el ser intachable y el ser íntegro tiene que ver con la obediencia a la escritura. Y tenemos que partir de la humanidad, somos humanos, no podemos esperar no fallar, tenemos que reconciliarnos con esa idea de que siendo cristianos Dios sabe que todo el tiempo vamos a fallar, Él es consciente de eso y no nos está persiguiendo así como ya no te equivoques en esto o no vuelvas a cometer este error. Dios no está en esa actitud con nosotros. Entonces es importante decir que debemos comprender que el Señor quiere como restaurarnos en esos procesos duros que estamos viviendo y escucharnos, consolarnos. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo tiene emociones. La palabra habla de la personalidad del Espíritu Santo, que es una persona. Entonces, por ende, tiene ciertas características que nosotros igual las experimentamos en nuestra humanidad y no son para reprimirlas. No son para decir, no, es que yo no me puedo sentir deprimida o yo no puedo tener ansiedad porque no es del Señor.
pero ejemplos en la escritura hay muchos. Entonces nos falta un poquitito renunciar al legalismo, a la religiosidad, a esa como, no sé si es como falsa espiritualidad, creo yo. Es como una falsa espiritualidad porque los fariseos tenían esa actitud de juzgar lo que hacía el otro o de pararse en las calles y hacer así y hacer sus oraciones delante de todos y que todos los vean. Y ellos se decían que eran justos. Y Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados, o sea, se veían muy bien por fuera, pero por dentro estaban muertos espiritualmente. No había algo bueno, era como, hablaba de ellos como diciendo, son vasos limpios que se limpian por fuera, pero por dentro son vasos que no son vasos limpios. Entonces, nosotros como hijos del Señor tenemos que aprender a respetar el proceso de otra persona y a nunca levantar un juicio ni una crítica a eso porque no estamos aportando. Bueno, yo quiero decir que las emociones, como decías, Dios nos hizo así, Dios nos dio esas emociones, pero nosotros tendemos a como satanizar o decir, es que no está bien que te sientes así porque eres hijo de Dios. Al contrario, pues Dios me dio estas emociones para sentirlas, para experimentarlas y para hablarlas también con alguien. No para que te diga, ay, es que andas de pecador o andas, es por eso estás sufriendo, porque no confías en Dios, o porque a lo mejor no estás leyendo la Biblia, a lo mejor no estás orando, pero el sentir emociones no es pecado. Exacto. El tener tus emociones no es pecado ni condenado. Dios no te condena por sentir lo que sientes, o por estar triste, o por estar angustiado, o deprimido incluso. A veces uno se deprime por cosas reales, cosas que te están pasando. Algunas veces te deprimes por cosas que aún no han pasado, pero estás pensando y eso te genera depresión, ansiedad. Y Jesús lo entiende todo eso, Dios lo entiende. Y es bien importante que empecemos a validar eso en las personas. Sí. Sobre todo como si eres un amigo cristiano, a validar eso que tu amigo, tu primo, tu compañero siente. Y decirle, Dios conoce lo que estás sintiendo, Dios lo sabe. Y de esa manera apoyarlos, ayudarlos. Pero no decirle, no, ya no. ¿Estás triste? No estés triste. No te quejes, no llores. No llores. Y como dejarle acá la angustia. Ajá. Hay una frase que se usa mucho en algunos lugares que dicen, el que tiene a Cristo nunca está triste. O que llegan a la iglesia y tienes que estar alegre y cantando alegremente, sí. No importa lo que te esté pasando, pero a veces sí. No. Tiene gozo en su corazón, hermano, tiene que tener gozo. Siempre. ¿Cómo no tiene gozo? Ajá. Qué terrible. Sí. Entonces hay que empezar a ser no nada más empáticos, también validarlo y llevarlo a Dios. Dios sabe, Dios conoce, Dios está ahí contigo y por eso la importancia de la salud mental. Yo sobre ese tema no conozco mucho. Sí, conoce. Pero yo no tengo la experiencia y Carla ya ha visto, ha tratado a muchas personas, tiene muchos pacientes y sabe. Por eso lo importante de que ella y yo platicamos mucho sobre eso y sí. Qué importante, qué genial sería que en las iglesias se hablaran esos temas. Exacto. Sí. Yo quiero igual agregar que, por ejemplo, yo creo que las iglesias más sanas son aquellas que tienen una perspectiva bíblica de la salud mental, porque, por ejemplo, de repente si a su iglesia llegan personas con adicciones a las drogas, al alcohol, o personas que están con un tema de salud mental, por ejemplo, a veces tienen un trastorno bipolar o tienen un trastorno de personalidad o una depresión diagnosticada. Entonces, nosotros deberíamos tener una mirada como de acoger a esa persona y no de empezar a preguntarle, oiga hermano, ¿y por qué? ¿Y desde cuándo? Y hoy es terrible hacer eso porque la persona como que se siente ya diferente. Es como, vengo a un lugar en donde yo soy la única que está enferma.
Entonces como que me siento peor, me me marcan esa diferencia y más encima como tienen la idea de la enfermedad como estigmatizada un poco, la persona no se siente cómoda, entonces lo que menos debemos hacer es preguntarle a esa persona sobre eso. Si es que en algún momento estamos y la invitamos a comer o a compartir a la casa, hay que hablar de otras cosas, hay que hablar de qué te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos, o a qué te dedicas, o cuéntame de ti, de tu familia, preguntas que no sean incómodas, porque al final, disculpando la expresión, hay mucha gente que es metiche, acá en Chile no se dice copuchento, ya. Entonces es como que quieren simplemente saber para después andar contando de, ay, la hermana, yo la invité a mi casa y ay, la pobre tiene esto y me siento superior a esa persona. Y el Señor reprueba esa actitud a Él no le agrada. Nosotros no podemos estar mucho menos ventilando las cosas que nos cuentan en privacidad. De hecho, yo creo que un excelente amigo, si tienen personas que son confidentes, guarden esas amistades, personas que son confidentes, que no andan contando sus secretos, personas que son leales, personas que sepan escuchar. De hecho, si somos capaces de escuchar a alguien de principio a fin y no estar pensando que tengo que llegar a cocinar, que, ay, me perdí mientras me estaba hablando, pero bueno, finjo que lo estoy escuchando. Entonces, si somos capaces de hacer eso, de verdad que somos muy útiles en la iglesia del Señor, aportando con nuestros oídos, y de repente hay personas que ni siquiera necesitan un consejo, necesitan simplemente botar todo eso, que alguien los escuche sin juzgarlos. Entonces, por ejemplo, algo que igual yo he aprendido a hacer cuando estoy en contexto eclesiástico, porque en mi trabajo igual hay un poco de restricción sobre lo que a veces puedo hablar y no puedo hablar. Cuando personas quieren hablar conmigo, yo los dejo que hablen y cuando ya hablaron, le pregunto, ¿y qué necesitas? ¿Necesitas que ore por ti? ¿O querías solo que te escuche? ¿O quieres que te dé algún consejo? ¿Necesitas alguna opinión? Entonces, ser respetuoso con esa persona y decirle qué quieres, porque algunos escuchan el problema y de inmediatamente están preparados para, ay, mira, tienes que hacer esto, hay que hacer lo otro, después esto, yo lo hice así y a mí me funcionó. Y yo digo, es desagradable eso, porque esa persona no eres tú, son personas distintas, probablemente lo que a ti te sirvió podría ser útil para esa persona, pero no es necesariamente útil porque son realidades diferentes, personas diferentes, personalidades diferentes. Entonces no podemos pensar que lo que a nosotros nos ayudó es una regla para todo el mundo, porque eso de alguna manera es como crear doctrina de algo que si no está en la escritura no puede ser una doctrina, puede ser simplemente un consejo. Mira, sabes que yo hice esto y me resultó, mira, te lo dejo para que lo examine. Ora al Señor, que el Señor te dé sabiduría, te guíe. Voy a estar orando por ti. Si necesitas que te escuche en otro momento, nos juntamos o me escribes, ¿me entiendes? Eso es mucha mejor ayuda que estar tratando de resolverle el problema, de verdad, porque es que tan simple como pongámonos en el lugar. ¿A usted le gustaría que le dijeran, ay, cómo no se te ocurrió, hay que hacer esto, esto, esto? Ay, qué incómodo. Y ya no hay manera de volver el tiempo atrás y hacerlo diferente y ver si pasa. Pues ya pasó, ya ese consejo ya no. Bueno, claro. Quizás sí lo debía haber hecho así, pero no, nadie te va a garantizar que haberlo hecho así te iba a funcionar. Ya no. Exacto. Pero bueno, sí. Entonces, pues gracias por escucharnos. ¿Cuánto tenemos ya? Como 10, 15 minutos. Algo así. Casi no alcanzo a ver quién está, pero algunos sí los conozco. Héctor, Adelita, Giovanna, mi cuñada, otro primo, primos, personas conocidas y queridas mías, familiares. Pero bueno, es un tema bien importante que no, bueno, nosotros enfocadas en la iglesia porque somos cristianas y porque nos encantaría que en nuestras iglesias se abriera ese tema, porque ayudaría bastante. Sí. Pero igual no es un tema exclusivo, que la salud mental no es algo exclusivo que podamos hablarlo en la iglesia, ni tampoco tienes que ser cristiano para que podamos escucharte o escuchar tus preguntas, inquietudes.
pero sí nos enfocamos en eso porque crecimos en un ambiente cristiano y porque estos temas jamás se han hablado, al menos en las iglesias en las que nosotros crecimos no, pero, pero sí, es necesario. Así que probablemente en el futuro van a escuchar un poco más sobre ese tema, ya sea el enfoque en la salud mental, como temas que mencionabas tú de bipolaridad y esas cosas que yo no entiendo todavía no estoy bien documentada en eso, pero Carla sí. Pero en el sentido espiritual y lo que dice la Biblia sobre las emociones y la salud mental, sí tengo más preparación, conocimiento. Entonces las dos cosas son importantes, yo creo que las dos son necesarias, conocer esos temas de bipolaridad y ¿qué más? Por ejemplo, actualmente algo que es muy como habitual son los trastornos de personalidad y hay hartos tipos. Y a veces las personas piensan que eso es hereditario, pero en realidad los trastornos de personalidad se generan en ciertos ambientes. Entonces algo más de crianza que genético, no es genético. Y hay varios temas que tienen que ver con el ambiente, entonces por eso es importante educarse, porque quizás nosotros podemos formarnos a nivel como académico, conocer de estos temas, pero no es solamente la formación, sino que al mismo tiempo también es la disposición, porque a veces hay personas que no tienen tanta información, ni tienen formación específica en salud mental, pero tienen un corazón que, de una persona receptiva, de una persona empática. De hecho, a mí me ha llamado la atención que a veces dentro de las iglesias yo he contado problemas que para resolver y de repente en vez de darte una solución te ponen una carga y a veces fuera de la iglesia he encontrado personas con un oído más atento que dentro de las iglesias y yo me hago la autocrítica y digo es que no puede ser así. Nosotros adentro tenemos a Cristo, deberíamos ser las personas más empáticas, las personas que más sepan escuchar, las personas que más abran los brazos para recibir a la gente que viene de afuera, sin prejuicios, o de repente, ay, tiene un tatuaje, ay, ya, ¿de dónde salió? Drogadicto, y cualquier cosa, o de repente, imagínense, ¿a cuántas iglesias de repente llegará una persona que tiene una orientación sexual diferente? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Le vamos a marcar eso? Le vamos a decir, oye, pecador, oye, eso, Señor, en Gálatas 4 dice que esos se van a ir al infierno. Y algunas personas tienen esa actitud. Y yo digo, hermano, ¿cuál es su rol? Usted es la iglesia. El Señor es el juez, usted no es el juez. El deber de usted como hijo del Señor es amar a las personas. Jesús se fue a juntar con los pecadores, con las prostitutas, a la casa de los recaudadores de impuestos, fue a la casa de la gente más vil a compartir el pan con esa gente. Y nosotros de repente, ay, no, es que el Señor me dice que me aparte del mundo, así que tú chusma para allá y yo estoy acá en el Olimpo, estoy en lo alto y tú estás allá. Y ese no es el Evangelio. Simplemente estudiemos Hechos de los Apóstoles, cómo era la comunión que vivían ellos entre sí. Eran reuniones en las casas, oración en las casas, compartir el pan, compartir la mesa. Y hermanos, todos eran iguales. Ante el Señor todos eran iguales. No en la iglesia primitiva no había jerarquía. Habían funciones. Apóstol, no sé, diácono, obispo, y todos tenían un rol que cumplir en la iglesia, pero ninguno era superior a otro porque todos estaban sujetos entre sí en amor, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros. Y nosotros de repente entramos en cosas humanas, en donde pensamos que lo jerárquico es una pirámide, en donde Él es más importante que yo, en donde Dios escucha más a esa persona que a mí, así que yo tengo que preguntarle qué le dijo Dios para mí. Sí. Y el Señor derrama su gracia, su misericordia, su compasión de forma sobreabundante sobre cualquier miembro del cuerpo de Cristo, porque todos somos hijos y no hay hijos favoritos. Busque un versículo donde diga que hay unos preferidos, los favoritos, los especiales. El Señor nos escogió y Él sabe quiénes son sus hijos. Y nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para otras personas. Nosotros tenemos que buscar ser esa gente que conecte a otras personas con Jesús.
ese es nuestro rol. Y de repente cuando somos críticos, somos juzgadores, somos poco empáticos, o de repente no le damos tiempo de calidad a alguien para que hable, estamos impidiendo que esa gente quiera acercarse a Jesús, porque ve de repente gente como nosotros y dice, ay, ese me cae mal, es poco empático, es antipático, es pesado, yo no quiero ser como él, ya no voy a seguir a Jesús. Entonces tienden a relacionarnos con nuestro Dios. Y nosotros, como dice la escritura, dice Pablo, tenemos que ser cartas leídas por todos los hombres, ser la misma persona en todo lugar. No vaya a ser a la iglesia de una manera y fuera a ser otra persona. Eso es lo peor que podemos hacer, porque le quitamos la credibilidad, la veracidad al Evangelio. Nosotros debemos ser auténticos, debemos ser la misma persona en todo lugar. Y eso significa que en todo lugar, estemos sirviendo dentro de la iglesia o no, estamos adorando al Padre y necesitamos servir a la gente que está a nuestro alrededor. Si vamos en un transporte público, si estamos en un supermercado y vemos una persona con una necesidad, tenemos que proveer para esa persona. Y esa idea de iglesia la hemos perdido. Culturalmente, nuestras culturas, yo estoy hablando por América, es una cultura individualista, egoísta, indiferente ante el dolor del otro, y el Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a ser buenos administradores de la gracia que Él pone sobre nosotros, y ser buen administrador es decir, tengo un don, acá está el don, yo sirvo con ese don, te sirvo a ti, sirvo a la iglesia, sirvo al prójimo, amo a mi prójimo, y por eso la salud mental es importante, porque si en algún momento está pasando por un problema de salud mental, primero no se culpe, no se culpe, siéntose tranquilo, porque el Señor sabía eso, el Señor está en ese valle de sombra y de muerte con usted, atravesando ese valle, porque es un tránsito, nadie se va a quedar a vivir en el valle, eso es lo importante. Por otro lado, el Señor también en nosotros, cuando padecemos y somos atribulados, nos hacemos más con Cristo. La palabra dice que cuando estamos en tribulaciones y padecimientos somos uno con Cristo, como que en sus dolores nos hacemos más cercanos a Él, porque estamos experimentando su dolor, pues estamos experimentando lo que Él vivió cuando estuvo como hombre en la tierra. Entonces, de cierta manera nos hace bien. También en Santiago dice que tengan gozo cuando sean expuestos a diversas pruebas, porque el producto de esas pruebas va a producir fe y carácter y paciencia en nosotros. Entonces algunas personas dicen, Señor, quiero ser sabio, Señor, quiero ser maduro. Ay, no sabe lo que está pidiendo, hermano. Está pidiendo que vengan pruebas, está pidiendo que sea procesado, que sea expuesto al fuego de la prueba, porque el oro se refina con fuego, y para que sea un metal precioso y un metal puro, fino y verdadero, y no sea paja, tiene que ser expuesto al fuego. Entonces eso significan pruebas. Entonces debemos aprender de los procesos de otros, de las pruebas de otros. A veces lamentablemente cometemos el error de ir detrás de la gente que tiene títulos. Ay, este hermano estudió 10 años teología, ya, quiero escuchar a ese hermano, quiero que me enseñe. Pero yo, hermano, le doy un consejo: vaya detrás de aquel que tiene escuela de sufrimiento, escuela de procesos. Incluso si usted tiene escuela de sufrimiento, usted puede mentorear, puede apoyar a mucha gente. Porque si usted pasó eso y salió en victoria y no se quedó ahí estancado, significa que eso generó una madurez en usted, significa que creció, que aprendió algo, que se dolió, y a través de ese proceso se hizo más sensible o se hizo más consciente de lo que puede estar viviendo otra persona. Los sufrimientos de otros. Y yo creo que eso, cuando uno ve a otros como iguales, no en jerarquías que tú eres más. Hay dos cosas, que todos padecemos, pero también que todos tenemos. Hay una frase que decía un amigo, que todos tropezamos juntos. O sea, estamos tropezando uno y el otro, y estamos juntos en esto. No, ninguno de nosotros puede decir que es perfecto, que jamás ha fallado, o que no tengo defectos, o ¿cómo se dirá? Claro. Que yo puedo decir, sean como yo, porque yo soy así. Pero todos tenemos
cosas que a lo mejor al otro le va a molestar, pero tenemos que aprender a soportarnos, como dice la escritura, soportarnos unos a otros por amor y recordar que todos somos iguales y todos cometemos errores y tenemos el derecho de ser escuchados también y de apoyarnos unos a otros, porque yo comprendo que yo puedo fallar, pero también tengo la gracia y misericordia de parte tuya que me va a decir, yo te voy a ayudar a salir de esto, a salir adelante. No resolviendo los problemas, pero a veces, como dice Carla, escuchando, darnos el tiempo, y eso es bien importante. La otra cosa que yo quiero decirles es que yo sé que algunos de los que van a escuchar y los que están escuchando son líderes de jóvenes o pastores o misioneros. Y recordar que un pastor, un misionero no es un profesional en la salud mental, no tenemos ese entrenamiento, pero es importante que sepamos hasta dónde nosotros podemos ayudar a las personas orando espiritualmente, pero a veces ellos necesitan también ser referidos a ser derivados, sí. A un terapia, a un psicólogo y tener esa confianza, decirles, mira, conozco a este psicólogo, esta persona te puede ayudar en esto, porque no es pecado, lo que te estás sintiendo, estás pasando, no es que no es pecado, simplemente estás pasando, hay personas que si falleció un ser querido o si está sufriendo algún problema de salud que no lo puede resolver, hay casos en los que, por ejemplo, se les critica a muchas personas que no pueden tener hijos y están padeciendo porque en la iglesia no les dan ese apoyo a abrirse. Bueno, quizás necesitan un apoyo profesional con un psicólogo, con un terapeuta, pero no dejar darles más carga donde decir, pues es que no tienes fe, no estás orando, claro. no sé yo. Sí. Entonces, los pastores es importante que sepan sobre esos temas de salud mental por eso, porque van a ayudar mucho más, van a ser mucho más efectivos en ayudar a las personas en su iglesia o en su comunidad si saben a quiénes referirlos y decirles, no hay por qué tener vergüenza si necesitas ir a terapia. Sí. Sí, de hecho quiero agregar algo a lo que dice Nancy, que yo creo que tener ese como flujograma o protocolo o sistema de derivación ayuda a evitar conflictos mayores dentro de las iglesias y dentro de las familias. De repente, lamentablemente, en la pastoral se tienen que ver temas como de que están a punto de un divorcio o, no sé, hay jóvenes que están con alguna adicción y de repente se tapa eso porque da un motivo de vergüenza para los padres. Ay, mi hijo estaba fumando tal cosa o mi hijo tiene problemas con el alcohol. Y llegamos a esas instancias porque, como dice Nancy, como está estigmatizado el tema de pedir ayuda a algún profesional de salud mental, dentro de los ambientes eclesiásticos no lo hacemos. Pero yo creo que es todo lo contrario porque, por ejemplo, yo conozco harto la escritura y yo me baso en la escritura para dar consejería, no me baso en la salud mental. El enfoque que yo utilizo para atender no es humanista, yo no me enfoco en lo que dice la ciencia de este mundo, de tú puedes, de resuélvelo así, que hace esta técnica, que esta pastilla y milagro, no, sino que yo sé quién es el que realmente sana, y ese es Cristo, y yo lo tengo plenamente entendido, pero la misma escritura siempre lleva a entender que la sanidad y la restauración de una persona está sujeta a la ayuda de otra persona, porque Dios usa la iglesia para ese trabajo. ¿Y por qué cree, hermano, que están los dones, el don de sanidad? Todos esos dones que Dios da, reparte su iglesia como Él quiere, esos dones son precisamente para eso, para edificar a la iglesia, consolarla, fortalecerla y para que esa iglesia pueda desarrollarse sanamente. Y cuando tenemos una idea equivocada de la salud en general y pensamos que la salud mental es como, ay no, que la salud mental es el psiquiatra o el psicólogo es para los locos. Yo no estoy loca. Es que yo tengo a Cristo en mi corazón, Dios me ayuda. Gloria a Dios, Dios le ayuda, pero Dios utiliza instrumentos. Y por ejemplo, yo tengo un psicólogo que cuando yo paso procesos muy fuertes en mi vida, yo me dejo acompañar. Y saben que no soy menos cristiana que otra persona, incluso yo me considero muy útil en el cuerpo de Cristo y con todo el conocimiento,
no me siento mal y aunque me intenten hacer sentir mal no lo van a poder hacer porque yo sé que es correcto porque voy a un cristiano, obviamente tiene que ser un psicólogo cristiano que tenga una cosmovisión cristiana para que yo le pueda decir, mira, el Señor me está hablando esto, o estoy en este proceso, y me acuerdo de David cuando, y empiezo a hablar de la escritura y me hablan los mismos códigos y me aconseja prácticamente espiritualmente. Entonces se trata de que nosotros identifiquemos en el cuerpo de Cristo o fuera del cuerpo de Cristo personas a las que nosotros pudiéramos derivar cuando ocurran situaciones que pasan nuestro rango de acción, que de repente como pastor ya hicimos todo lo posible y esa situación sigue empeorando y sigue 1 año, 2 años lo mismo, la mujer se deprime y llega a un fondo de un pozo y es porque ¿qué nos está haciendo? Entonces algo nos está haciendo. Entonces, en esas áreas, como dice Nancy, tenemos que abrirnos y quitarnos esa religiosidad de encima de pensar que es que no pueden saber que yo voy al psicólogo. Yo digo, hermano, si usted va a la iglesia y usted se preocupa de su salud mental y de tener una buena salud emocional, usted es un aporte tremendo. Y yo digo, ¿y el enemigo a cuánta gente la engaña con esas ideas legalistas de que son menos espirituales? Y la gente está lejos de pedir la ayuda que necesita para avanzar. Y a mí lamentablemente me toca ver mucho, yo he participado en muchas iglesias, bueno, del mismo ministerio, pero me he movido de ciudad en ciudad y hay varias personas que tienen, yo miro y digo, esta persona debe tener esto, o esta persona me da la impresión que puede tener esto otro, pero lo dicen de otra manera porque no lo pueden decir. Es como que es un tabú decir tengo esta enfermedad. Incluso a veces hasta pasa con hijos de personas que pueden tener autismo y dicen, no, es que no, mi hijo no tiene eso. Entonces tú quedas así como, sí tiene. Es como que uno obviamente no lo va a confrontar ni nada, pero uno con el conocimiento que tiene y la experiencia como laboral, profesional y eclesiástica, tiene un ojo clínico desarrollado y puede identificar esas cosas con conversar, escuchar. Y el punto es que a veces pensamos que todo tiene que ser con ayuno y oración, porque la palabra dice, ay, este género sale con ayuno y oración. Hermanos, estaban hablando de una persona endemoniada. No estaban, no estaban hablando de una persona con una depresión. Eso no es un demonio, como así. Incluso, hermano, para que sepa, la depresión puede tener varias causas. A veces hay hormonas en el cuerpo que no segregan ciertos neurotransmisores que permiten que uno tenga una estabilidad anímica. Entonces, a veces es un problema de la tiroides, a veces es un problema hormonal. Entonces, por eso es importante derivar, porque de repente decimos, ay, es que el enemigo me está atormentando, y a veces el enemigo no está en ese lugar. El enemigo dice, oh, yo no soy, yo no fui así. Y nosotros pensamos que él está en el asunto, pero a veces nos falta información y nos falta proceder como más relacionándonos con la salud integral de la persona. Sí, así que así es, que bien importante. Entonces, pues otra vez gracias. Sí. Y lo que queremos es ayudar, siempre el deber del creyente es ayudar, ¿no? Ayudar al necesitado. Y en este caso, pues personas que están pasando por problemas de salud mental o por situaciones de salud mental más bien. No es un problema en sí, pero podemos hacer mucho. No tenemos que ser profesionistas en la salud mental, simplemente tener el deseo de ayudar, de apoyar. A veces nomás apoyar, estar ahí para las personas. Sí. Y pues sí es importante también saber investigar quién en nuestra área, si hay psicólogos en nuestra área que sean cristianos, ya sea que sea hombre, mujer, porque también es importante, a veces uno se siente más en confianza si es otra mujer, si es cristiana, que platicar con un psicólogo hombre, por ejemplo. Algunos no es importante eso para algunos, pero para otros sí. Entonces, ver quiénes. Y también yo, por ejemplo, siempre quise estudiar psicología, fue algo que yo siempre tenía mi deseo de hacerlo, pero por mi trasfondo cristiano me decían, no, eso no es de Dios, eso no debes. No.
pero el deseo de ayudar siempre estuvo y yo creo que cualquiera de nosotros que tiene disposición de ayudar, es importante saber que hay que escuchar sin juzgar y acompañar a las personas. Exacto. Que sepan que no están solas y que sepan que lo que están sintiendo no viene del demonio. Es perfectamente normal porque Dios así nos hizo y ver la raíz de la situación, de dónde viene. Así que si usted no lo puede hacer, puede acompañarlo y decirle, yo te ayudo a buscar a alguien. Exacto. Y hablarlo, claro, con su pastor, con alguien de confianza, que usted sabe que es una persona piadosa, amable. Sí. Porque no todos los que van a la iglesia tienen esas características de piedad y gracia o misericordia. Exacto. Y quizás, bueno, puede ser que mañana hagamos otro. Quizás si tienen alguna duda sobre algo y no quieren escribirlo ahí, pueden escribirle por privado a Nancy y preguntarle dudas que puedan tener pues, de la iglesia, dentro de la iglesia, cómo deberían hacerse ciertas cosas, o por ejemplo sobre ciertos temas de salud que le llaman la atención, o de repente sobre ciertos síntomas. O orientación o lo que sea, todo lo relacionado a la salud mental, incluso a la espiritualidad, porque la espiritualidad es más que estar en un templo sirviendo al Señor y eso no es espiritualidad. Entonces, cualquier duda que puedan tener la pueden escribir y nosotros quizás mañana podemos tomarlo como base para comenzar a hablar en otro momento continuando el tema de hoy día. Hasta, por ejemplo, si tú sabes, tienes una amiga que está ahorita deprimida o con ansiedad, ¿cómo la ayudo? ¿Cómo la acompaño? Hay recursos que les llamamos nosotros primeros auxilios psicológicos que podemos compartir. Entonces, pues ahí nos dejan preguntas o inquietudes o si quieren, yo quiero ser una persona que ayuda, que aporta. ¿Por dónde empiezo? ¿O qué hago? Claro, sí, porque es que imagínense, hermanos, si todos tuviéramos un poco de conocimiento sobre esto, las iglesias se convertirían como en centros de rehabilitación y de restauración, pero reales. Porque de repente decimos que somos eso, pero en la práctica no es tan real, pues hermano, esa es la verdad. O sea, yo como profesional, yo llevo 11 años como profesional y trabajando en salud mental llevo más de 8 años. Y de verdad que, hola Pablo, ya. y llevo como viendo por muchos años que de repente la misma gente me dice, es que esta persona me dijo esto, y yo digo, ¿cómo le dijeron eso? Y yo como que sufro. Incluso yo he visto como a personas con esquizofrenia, como que le hacen tratos como malos, y yo digo, pero si nosotros somos la iglesia del Señor, nosotros somos agentes de reconciliación, agentes de restauración, y nos falta mucho, tenemos una brecha grande entre lo que somos hoy en día como iglesia a lo que deberíamos ser, porque tenemos que aspirar a la excelencia, ser como Cristo fue en la tierra, como Cristo, su esencia, lo que Él es, nosotros tenemos que aspirar a eso. Y en ese sentido, Cristo lleno de misericordia, lleno de amor, el único que podía juzgar a la mujer pecadora y pudiendo tirarle la tremenda piedra, pudiendo decir yo te condeno porque yo soy justo y soy perfecto, Jesús fue el que permitió que nadie la juzgue. Entonces nosotros con mayor razón tenemos que abstenernos de esa actitud de los fariseos de querer juzgar y tirar piedras, sino que tenemos que hacer que otros limiten esos juicios hacia esa persona y brindarle misericordia, decirle apártate de ese pecado, acércate a mí, reconcíliate con el Padre. Esa es la actitud que debemos tener. Así que eso. Bueno, otra cosa importante, nuestro deseo de hacer esto es por el simplemente hecho de ayudar y de educar en ese sentido a nuestros hermanos, a nuestros pastores. ¿Sí? No les vamos a cobrar nada por sus consultas o preguntas. Son 5 lucas. Okay. Así que nada más. Y gracias, aquí ya son, ¿qué horas son? Las 5:46 de la tarde. Sí, por acá, en Chile. Por esta región de Chile. Y pues nada, muchas gracias, Dios los bendiga. Y nos estamos viendo y comunicando.
Adiós. No sé cómo se corta. Que el Señor los bendiga. Un gusto conocerlos. Sí.